Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos en el capítulo número 4, son 5 capítulos. El día de hoy vamos a leer Herbert Rosenfield y Leon Greenberg. Espero que les guste. El acting now no ha sido un tema profundizado por Melanie Klein y en su obra solo hay 2 referencias sumarias. La primera en Los orígenes de la transferencia, de 1952, cuando indica que la transferencia hunde sus raíces en los estadios más primitivos del desarrollo y en los niveles más profundos del inconsciente. El paciente maneja sus conflictos en la transferencia con los mismos métodos que usó en su pasado. En consecuencia, la transferencia se extiende más allá de la relación con el analista e incluye como acting out acontecimientos de la vida diaria y todos los vínculos del paciente. La segunda referencia se encuentra en Envidia y gratitud, de 1957, cuando define el acting out como defensa frente a las ansiedades y la desintegración al aceptar las partes envidiosas del self. Al investigar la necesidad de acting out de los pacientes en análisis, Herbert Rosenfield resuelve el problema de manera concluyente al equiparar acting out, transferencia y repetición, resolución que lo conduce a formular una distinción entre acting out parcial y excesivo, el primero referido a la colaboración del paciente e inevitable, el segundo cuando el acting out aumenta poniendo en peligro el análisis y también al paciente. En efecto, partiendo de recordar, repetir y reelaborar, Rosenfield reconoce en la transferencia la reactivación de experiencias pasadas en forma de acting out o recuerdo, llamando parcial a esta forma de acting out inherente a todo análisis. Al mismo tiempo, la diferencia cualitativa entre acting out parcial y excesivo está basada en los orígenes de la transferencia, al considerar que el grado de hostilidad en el paciente reenvía a sus relaciones objetales, es decir, el paciente repite en el análisis la manera en la que se alejó originariamente de su objeto primario. Precisamente el acting out, según la tesis de Rosenfield, depende del grado de hostilidad con que el paciente se alejó de su objeto más temprano. De este modo, el acting out parcial se corresponde con la posición depresiva y el acting out excesivo es correlativo de la posición esquizoparanoide. En la posición depresiva, la disociación entre el objeto amado y el odiado nunca es demasiado rígida, y el bebé logra una capacidad para sentir culpa y depresión, fortalecer su yo y soportar las frustraciones. Tales recursos constitutivos hacen que un paciente pueda elaborar la transferencia negativa hacia su analista. Contrariamente, el paciente fijado en la posición esquizoparanoide se opone al insight y repite incesantemente con el analista el alejamiento del objeto primario con hostilidad, que se traduce en la necesidad de un acting out excesivo y nefasto, típico de pacientes maníacos. Lógicamente, si el acting out parcial es necesario y colaborador del proceso analítico, la orientación de la terapia debe conducir al paciente que actúa excesivamente a que lo haga parcialmente. Debe movilizar la capacidad del paciente para experimentar amor, depresión y culpa. Allí donde hay perturbación y debilidad del yo, interferencias en la capacidad del pensamiento verbal e inhibición en la sublimación. Inversamente puede ocurrir que el acting out excesivo no disminuya y tome la vía de una regresión infantil, en la que el yo abandona sus actividades y desde esa posición requiera el cuidado y la compañía del analista. En tal caso se trata de una convocatoria al acting out del analista. También existen pacientes cuya enfermedad se caracteriza por realizar acting out en la vida diaria. Son aquellos neuróticos impulsivos o individuos actuadores especificados por Fenichel, incluyendo a los delincuentes y perversos. En realidad, según Rosenfield, el acting out excesivo puede presentarse tanto en enfermos neuróticos como en psicóticos, cuando permanecen muy fijados en la posición esquizoparanoide y han experimentado intensa hostilidad por causas internas y externas. En pacientes esquizofrénicos crónicos o latentes, el acting out toma un curso diferente, porque constituye una defensa que los aleja de un estado de confusión en que los objetos buenos y malos no pueden ser diferenciados. Asimismo, el acting out
excesivo en la esquizofrenia es un intento de separar el amor de la envidia, pues no se ha logrado el splitting entre objeto malo y bueno, mientras que en la neurosis el splitting es excesivo y los objetos se convierten en idealizados o extremadamente malos, que luego se repiten en el acting out excesivo. En un solvente trabajo, Leon Greenberg intenta esclarecer la dinámica del acting out y los problemas técnicos que suscita en el proceso analítico. Las raíces esenciales del acting out parten de experiencias de separación y pérdidas, reales o fantaseadas, que determinaron duelos primitivos no elaborados. Tales duelos generaron afectos extremadamente dolorosos, frustración, ansiedad, rabia, culpa, depresión, etc., que no pudieron ser tolerados por la reducida capacidad del yo de estos pacientes. En consecuencia, la reacción de acting out es un intento de descarga en forma de pataleta infantil que sigue el modelo primitivo del alivio del dolor psíquico a través de la proyección en un objeto externo de objetos internos atacados y de partes del self en conflicto. No obstante, Greenberg considera justificada hasta cierto punto la extensión del uso del acting out en la conducta antisocial y delictiva, aunque en rigor el concepto de acting out debería reservarse y limitarse a la experiencia psicoanalítica. El acting out transcurre fundamentalmente a través de una relación objetal y siempre es un proceso en el cual intervienen dos partes. Por esto, un elemento importante del acting out consistiría en la necesidad para el paciente de un objeto en el mundo externo que puede abarcar su ansiedad y su dolor de separación. De esta forma, cuando el conflicto primitivo se reactualiza en la transferencia, el analista debe tolerar dentro de sí las proyecciones del paciente y devolverlas adecuadamente para continuar con el proceso analítico y consiguiente desarrollo del insight y la elaboración. Otras veces, cuando el objeto continente es representado en el propio cuerpo del paciente, los síntomas somáticos o hipocondríacos resultan equivalentes al acting out y constituyen una respuesta a los efectos de dolor y ansiedad de separación. Asimismo, un sueño puede funcionar de continente cuando se trata de sueños evacuativos o de descarga, en oposición a los sueños de predominio asociativo. Desde esta perspectiva, el acting out resulta una dramatización de ciertas fantasías inconscientes asociadas con impulsos y emociones no toleradas, que no siempre alcanzan a desarrollarse y descargarse plenamente y necesitan ser completadas a través de sueños evacuativos. Necesariamente los sueños de elaboración constituyen el reverso del acting out, aunque ambos sean expresiones del mismo dinamismo instintivo inconsciente y factores de una proporción cuantitativa a más producción de sueños, menor tendencia al acting out. En la experiencia clínica, el analista está expuesto a los efectos de las identificaciones proyectivas del paciente y debe prestarse a ellos cumpliendo la función de continente adecuado. Sin embargo, advierte Greenberg, puede suceder que el analista responda equivocadamente de varios modos, que se contraindique con el objeto interno que no tuvo capacidad continente y repita la angustia de separación, que se haga cómplice del acting out, admitiendo las explicaciones del paciente, que se contraindique con el superyo lacunar, procurando satisfacer su propia tendencia al acting out, y por último, que prohíba, critique y se convierta en un superyo severo. En definitiva, tales relaciones del analista constituyen formas de contraidentificación proyectiva con respecto a la dinámica del acting out masivo. Pacientes frecuentemente narcisistas, al no poder tolerar el dolor psíquico de pérdida, lo evacúan hacia el exterior. Se trata de una conducta que reenvía primitivamente a sus padres, que fueron incapaces de hacerse cargo de las proyecciones infantiles cargadas de ansiedad, dolor y culpa persecutoria. Desde esta conceptualización teórica, el modelo de descarga a través de la identificación proyectiva resulta lo que mejor expresa el fenómeno psíquico del acting out. Asimismo, desde el punto de vista metapsicológico, en el acting out hay un dominio del ello sobre el yo a través de la intervención de un superyo primitivo que se hace ejecutor de las demandas del ello, sometiendo al yo. De esta forma puede homologarse con el fenómeno hipnótico. El actuador puede posteriormente racionalizar sus actuaciones,
como lo hace el hipnotizado. Después de ejecutar las órdenes hipnóticas recibidas, finalmente Greenberg arriba a un aforismo bien logrado. El acting out es un sueño que no pudo ser soñado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Creo que estamos leyendo un tema muy interesante sobre el acting out. Ya solo nos falta un último autor que también retoma este concepto. Así que los espero en el próximo video para terminar el capítulo número 4 de este libro. Muchas gracias por escuchar.